Muy buenos días, muy feliz miércoles y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y continuamos hoy muy contentos con ustedes de leer y reflexionar sobre el libro de Esther. El día de hoy en el capítulo número 8. Así que, Esther, capítulo 8, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo, jamás puede ser revocado. Así que, el 25 de junio, reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey, vestido con el manto real azul y blanco, y con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerles los judíos. Fin del capítulo 8. Y aquí vemos ya cerca del desenlace del libro de Esther lo que sucede después de la muerte de Amán. Vemos que
las tierras de Amán pasan bajo el cuidado de Esther, pasan a ser propiedad de Esther. Mardoqueo se vuelve el número 2 del reino gracias al parentesco que tenía con la reina. Y sucede todo este nuevo decreto. ¿Cómo lo viste tú esto, Stephanie? Pues veo que la influencia que tuvo Esther sobre el rey Jerjes fue súper positiva, totalmente enfocado él a estas ideas de ellos de proteger a los judíos, y me impresiona mucho que les da carta blanca para que ellos decidan cómo contrarrestar el otro decreto que no puede ser anulado. Sí, es sumamente interesante y vemos todavía vamos a ver el carácter de Esther, porque Esther había ganado esta batalla. Su primo Mardoqueo ya había sido puesto en este lugar de honor, y sin embargo ella todavía se acerca al rey en una postura de humildad. Y además de eso, también entra este nuevo decreto a través del cual pareciera casi que revocarse el estado que tenían los judíos en el imperio de Babilonia. Recuérdense ustedes que para este gran imperio del rey Jerjes, este imperio inmenso que él dominaba, los judíos eran un pueblo cautivo, no eran un pueblo libre. Y ahora les dio algo que realmente les otorgaba de vuelta su propiedad, que es la capacidad de defender sus vidas y sus propiedades ante el ataque de cualquiera. ¿Cómo lees tú esto, Stephanie? Sí, definitivamente veo cómo les da toda esa libertad, porque les da una libertad total para asesinar a cualquier persona que les estuviera haciendo algún tipo de daño, sea de cualquier religión o de cualquier raza, pero también lo veo un poco peligroso, y lo podemos notar aquí porque dice que hay gente que se volvió judía porque está atemorizada por toda esta situación, porque esto se podía salir de control. Sí, definitivamente existe un peligro, ¿no? Les estaban dando un poder de defenderse y de matar a cualquiera que se atreviera a atacarlos, y si ellos se excedían en el uso de ese poder que tenían, si ya no era usado ese poder como legítima defensa, los judíos hubiesen también caído en un grave pecado de asesinar a personas inocentes, y ese no es el espíritu de ese decreto que firmó el rey. Así que a mí me parece también muy interesante esa conversión de los judíos, de no judíos, digamos, a judíos, lo que más adelante se les conoce como prosélitos, a los gentiles que se convierten, cosa que lo volveríamos a ver más adelante, ya hasta en la época de la primera iglesia, de gentiles que practicaban el judaísmo, como en el caso de cuando Pedro va a visitar a Cornelio, la familia de Cornelio que adoraba a Dios y que había construido una sinagoga. Hasta ahí quizás es que volvemos a ver algo similar. Y me impresiona mucho también cómo el miedo puede provocar también que personas se conviertan a una religión determinada. Pero definitivamente es impactante la manera en que cambia esta historia y la forma en que Esther logra comportarse y mantener su carácter a pesar de tener tanto poder, lo mismo que Mardoqueo. Sí, eso lo vamos a ir viendo en cada capítulo, cómo ellos son muy firmes en su postura, en sus creencias, en su modo de ser. Y eso es muy positivo y tiene mucho fruto, porque vemos cómo Mardoqueo pues llega a ser el segundo después del rey. Así es. Así que esto fue el capítulo 8. Nuevamente los motivamos a leer esta historia, a orarle al Señor y pedirle que su Espíritu Santo ilumine cada página, cada palabra, cada versículo, y les muestre lo que Él quiere enseñarles a sus corazones acerca de su carácter y de su naturaleza. Acuérdense que este es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios para nada, así que es muy interesante verlo a Él actuar en medio de un texto como este. Stephanie, ¿tienes algunas palabras antes de que cerremos?
Pues solo que estén pendientes de los últimos capítulos porque es muy interesante todo lo que va a ir pasando. Así es, mañana, si Dios permite, mañana jueves, concluiremos la lectura y reflexión del libro de Esther con los capítulos 9 y 10. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y que el Señor les bendiga, les guarde, que su gracia, su paz y su misericordia estén con ustedes siempre. Nos vemos mañana.